Ustedes tengan muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición meridiana de Noticieros DTV correspondiente a este día martes 13 de enero del año 2026. Vamos a arrancar las informaciones hablando de lo que ha significado hasta esta mañana la llegada del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que estuvo marcada por una importante expectativa por parte de autoridades de gobierno, tomando en cuenta que la llegada del presidente del BID podría significar una inyección económica de cerca de 4.500 millones de dólares al país, si no es más o tal vez menos. Seguramente en los minutos que continuarán y en conferencia de prensa, las autoridades indicarán cuánto finalmente se va a otorgar para el desarrollo y el plan de proyectos que el gobierno ha presentado al organismo internacional. El presidente del BID tiene una agenda muy marcada para esta jornada. Se estima que a las 13:30 se reúna con el presidente Rodrigo Paz. Bueno, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo nos está acompañando en cumplimiento a los acuerdos que se habían tenido con el presidente Rodrigo Paz y para atender esta agenda que ha sido anunciada por el presidente Rodrigo Paz, que plantea el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de hasta 4.500 millones de dólares que vienen a financiar una serie de proyectos en beneficio de la población y la ciudadanía. Por eso ha sido tan importante este proceso en torno a la definición de medidas para la estabilidad económica del país, pero el otro componente fuerte que el BID va a venir a acompañar es el poder financiar proyectos de infraestructura para poder dar beneficio directo a los territorios, a la población en el área social. Recuerden que el presidente Paz planteó de manera muy clara que es tiempo de empezar a identificar las prioridades de la gestión pública. Estos 4.500 millones de dólares se van a sumar a otro conjunto de recursos a ser comprometidos en 2026 y que van a acompañar el programa de inversión pública, naturalmente bajo coordinación del Ministerio de Planificación del Desarrollo, ministerios sectoriales, y que van a permitir recuperar esa dinamicidad que lo que va a cumplir es el señor se va a reunir ahora con el equipo del Banco Central de Bolivia, porque ustedes saben que hace parte del programa monetario y programa fiscal, el apoyo que viene a brindar el BID. A continuación va a haber una reunión con el gabinete de ministros para poder atender temas sectoriales. Esta es una reunión que vamos a encabezar desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Luego va a haber una reunión con otros actores sociales, con empresariado, sobre todo de La Paz, el Alto. Vamos a tener luego un espacio con el presidente Rodrigo Paz y luego la delegación del BID se va a trasladar a Santa Cruz. Mañana va a tener igual una agenda con el sector privado empresarial y ese es el conjunto de actividades que va a cumplir en el país. En total, ¿cuál sería el final? Hay expectativas nacionales y empresariales por la presencia del presidente del BID en Bolivia. El presidente de los empresarios privados de Santa Cruz ha manifestado que la llegada del presidente del BID va a generar una inyección económica que va a fortalecer el desarrollo y atender las principales necesidades del país. Empresarios privados de Santa Cruz. Vemos como un gran hito la visita, después de 15 años, de un presidente del BID aquí al país. Realmente nos sentimos muy honrados con esa visita, ya que eso demuestra que una institución tan importante como el BID en nuestra región tenga una percepción de fe y de optimismo en nuestro país. Eso demuestra la visita del presidente del BID a nuestro presidente del país. Y además nos gusta mucho también que haya incluido en su agenda la visita a Santa Cruz para reunirse con las diferentes organizaciones empresariales que tiene Santa Cruz para que trabajemos juntos, porque nosotros los empresarios privados aquí en Santa Cruz creemos mucho en nuestro país, creemos que con una visita del presidente del BID, conjuntamente con el presidente Paz, se pueden organizar temas importantes para el crecimiento y un buen futuro en nuestro país. Tengo entendido que viene con una agenda de una propuesta de 4.500 millones de dólares para el país, que eso es fantástico. Lo que más necesitamos ahora
son dólares, pero no solamente dólares que se gasten en cosas que no sirven, sino en infraestructura, en proyectos que generen riqueza para toda la población. Eso es clave para nuestro país en este momento. El viceministro de Planificación, José Luis Llanos, ha manifestado que el presidente del BID también llegará a Santa Cruz para sostener importantes reuniones con diversos sectores que van a expresar la necesidad de que se pueda atender con créditos a diferentes sectores y así impulsar la reactivación económica en el país. Así es, justamente hoy día tenía que estar el ministro de Planificación acá. No ha podido venir porque justamente está acompañándolo al BID a un recorrido nacional. Mañana va a estar presente acá en la ciudad de Santa Cruz. Y esto adquiere particular importancia la presencia del BID porque viene un momento muy importante, ¿no? Que es justamente este proceso de planificación. No se olvide de que siempre decimos nosotros, ¿no? Podemos tener el mejor plan del mundo, bien estructurado, ¿no es cierto? Pero si no hay los recursos, ¿no? Es muy difícil implementarlo. Entonces justamente el presidente del BID viene a ver, ¿no es cierto?, cuáles son esas áreas, cuáles son esos proyectos que necesita el país, que necesitan las regiones, que necesitan los sectores de financiamiento para que... ¿Bolivia está preparada para la reunión el día de mañana? Mañana va a venir acá, va a venir a visitarnos cerca de mediodía, todavía no tenemos la hora fijada, pero va a tener una reunión con el sector empresarial, que no va a ser acá, va a ser seguramente la instalación de la Cámara. A ver, el BID es uno de los principales financiadores del país, ¿no? Fíjense, y no solamente en términos de inversión, ¿no? Por ejemplo, en todo este proceso de planificación, nosotros estamos trabajando con un equipo técnico del BID, ¿no? Que es justamente el que está colaborando, no solamente en toda la fase de diagnóstico, sino también en las proyecciones macroeconómicas que vamos a plantear en el PDES, ¿no? Pero no todos están contentos con la presencia, con la llegada del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Es el caso de David Beizaga, dirigente evista, quien ha señalado que el representante del organismo internacional llega al país para endeudar, para empobrecer más a la clase trabajadora nacional. Para David Beizaga, el gobierno no tiene un horizonte para perfilar los recursos que puedan llegar a nuestro país. El día de hoy en Bolivia, supuestamente llega el BID a Bolivia. ¿Qué es el BID? Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué de desarrollo? Está viniendo a endeudar Bolivia, a empobrecer. Cada niño que nace en Bolivia nace con una deuda más de $3.000 en todo el territorio nacional. Eso es en cuanto queremos comunicar desde las 6 federaciones del trópico de Cochabamba. Inmediatamente a su llegada, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Jan Golfan, se ha dirigido hasta las oficinas del Banco Central de Bolivia. En la oportunidad sostuvo reuniones con los representantes que forman parte del directorio del Banco Central, donde intercambiaron opiniones sobre la situación económica no solo de Bolivia, sino de la región y a nivel mundial. Fue un encuentro que duró por más de 40 minutos. Algunos de ellos fueron abiertos a la prensa para el registro de las imágenes, pero luego la continuidad de la reunión se desarrolló a puertas cerradas. Posteriormente, el presidente del Banco Central de Bolivia realizará una agenda de reuniones en Casa Grande y en Palacio Quemado, donde se estima a las 13:30 dará una conferencia de prensa sobre su presencia en el país. El presidente del Banco Central de Bolivia, David Espinosa, y el directorio de esta entidad recibieron la mañana de este martes la visita protocolar del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El encuentro estuvo orientado a fortalecer el relacionamiento institucional entre ambas entidades y a profundizar el diálogo sobre asuntos de interés común en el ámbito económico y financiero. También estuvieron presentes el representante del BID en Bolivia, Leopoldo Avellán,
y los directores del Banco Central, Walter Orellana, Álvaro Romero y Claudia Pacheco. Antes de iniciar la reunión se entregó un libro sobre la historia institucional al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de la entrega, Goldman señaló que el encuentro fue muy cálido y productivo y adelantó que discutieron formas de apoyar al Banco Central y al gobierno boliviano. Para Mario Moreno, representante de Promasor, sector productivo en Santa Cruz, la presencia del BID será un factor clave para la reactivación económica del país. Presentarán proyectos de desarrollo en el tema agropecuario durante el encuentro de este miércoles. El BID, como tiene tantos recursos económicos a nivel mundial, entonces para los sectores productivos y económicos del país en sí, para la economía, es un gran aporte, ¿no? Ese apalancamiento financiero, porque de otra manera no podríamos reactivar nuestra economía y además nos afectaría a los sectores que la verdad necesitamos de ese crédito que es tan indispensable para muchos factores transversales que nos facilitaría para ser más eficientemente productivos, reactivación de la economía y, importante e indispensable, después de que está quebrada la economía, que se tenga una ayuda así de esa forma presencial y transparente del BID. No nos queda otra que tenemos que aceptar porque nosotros necesitamos capitales frescos para reinyectar a nuestros sectores. Y además el país tiene que moverse nuevamente, dinamizarlo después de que se lo ha destruido la economía, nuestras reservas. Entonces, ¿qué nos queda más? Tenemos que acudir a esos organismos internacionales porque de otra manera estaríamos estancados. Para el diputado de Libre, José Luis Porcel, la llegada del presidente del BID abre las puertas para que representantes de otros organismos económicos internacionales y de desarrollo puedan también inyectar recursos, invertir en el país. La visita de un personaje tan importante de un organismo internacional es una muy buena señal para el país, porque va a tener repercusiones también en los otros organismos internacionales. Su visita implica de una u otra manera el acercamiento, la predisposición que tienen para otorgar los créditos, por supuesto cumpliendo todas las condiciones, todos los requisitos, y eso puede significar la reactivación de la economía que tanto la necesitamos. Es una muy buena señal. Muy bien, esperamos, por lo menos yo como diputado tarijeño, espero que esta distribución de recursos sea equitativa, sea democrática y sobre todo esté orientada a la producción. Quiero aclararles que en la gestión del expresidente Arce, más de $5.000 millones se aprobaron con ley, de los cuales el 98%, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. No tengo nada contra los departamentos. Siempre y cuando la cartera de proyectos, reitero, sea democrática, esté orientada. Para mí, sector productivo, educación y salud. Si es así, por supuesto que tendremos que aprobarlo. Y nuevamente, cumpliendo todos los requisitos y no haciendo trampa como se ha venido haciendo en el pasado. Mientras que el senador también de Libre, José Manuel Ormachea, considera que sería importante que el representante del BID se reúna con el bloque de oposición y Jorge Quiroga Ramírez. Bueno, se tiene que ver obviamente qué es lo que se va a tratar en la agenda con el gobierno nacional e invitaríamos al presidente del BID, por supuesto, a que se reúna con la oposición democrática, que se reúna con la Alianza Libre, que se reúna para escuchar otras versiones de lo que es el manejo macroeconómico del gobierno de Rodrigo Paz. Sería interesante que puedan contactarse con Tuto Quiroga, sería interesante que puedan contactarse con la dirigencia de Libre, con los senadores, con los diputados, con la bancada, para que pueda tener un panorama más amplio de qué está ocurriendo en nuestro país. Sería interesante que, obviamente, el presidente del BID no tenga una agenda copada únicamente por personeros del Ejecutivo Nacional, sino también por, obviamente, miembros de la oposición democrática y constructiva, que es justamente la oposición de Libre.
porque nosotros hemos sido votados por el 45% del país. Y si hemos sido votados por el 45% del país, obviamente representamos los intereses de por lo menos cerca de la mitad del país. Por tanto, claramente esto es importante de hacerle saber, obviamente, a la gente del BID que ha llegado. Mientras que el candidato a la gobernación de Santa Cruz, Guido Nayar Parada, afirma que la llegada del organismo internacional al país después de 15 años es alentadora. ¿Por qué? Porque significa interés de organismos multilaterales para invertir en Bolivia, no solamente en los proyectos nacionales, sino a futuro en los proyectos regionales. Una autoridad de la banca internacional de esas características esté en este país es realmente creo que gran parte que entiende qué significa esta visita es alentador, digamos. Lo mínimo es alentador. ¿Por qué? Porque es una señal que le interesa a este organismo internacional de financiamiento como el BID, de que lógicamente su presidente esté en Bolivia. No se olvide usted que durante 20 años el MAS hablaba que no necesitaba que nadie lo ayude, que no necesitaba crédito. Arce devolvió un crédito, ¿no?, que Yanine había conseguido. Todas estas cosas, digamos, son parte de la historia tan pintoresca y tan tremenda para los ciudadanos bolivianos, porque al final de cuentas, por un lado, el gobierno de Evo se gastaba nuestra riqueza y por otro endeudaba al país, porque fue por dos caminos que nos llevaron a esta crisis. Entonces, que venga y nos visite al país, visite y converse con el presidente y con las autoridades, el Ministerio de Economía y todo ello, es realmente alentador porque nos puede permitir un camino. Necesitamos un camino, el camino de la recuperación económica y sacar la política partidaria de ese sector. Entonces, estos temas seguramente van a ser abordados y deben ser abordados con la visita de este presidente del BID. Pero mientras todo el país está expectante de lo importante de la reunión, la presencia del presidente del BID, lo cierto es que todavía continuamos con el conflicto por el Decreto Supremo 5503, que ahora será el Decreto Supremo 5516. Extraoficialmente se ha hablado de que durante la jornada de anoche hasta muy altas horas de la madrugada, la dirigencia de la Central Obrera Boliviana y el gobierno trabajaron en el decreto supremo que hasta esta hora del mediodía no ha sido publicado en la Gaceta Oficial. De domingo a martes, hasta ahora no se publica el nuevo decreto supremo. Ante esto, el presidente de Libre, hablamos de Jorge Quiroga Ramírez, ha señalado que el decreto supremo que se tiene que trabajar no puede sustituir aquello que debe ser regulado por las leyes, sobre todo aquello que tiene que ver con una nueva ley de inversiones, una nueva ley de hidrocarburos y otro conjunto de leyes que van a permitir mejorar la economía del país. Para Jorge Quiroga Ramírez es altamente probable que entre Carnaval y Semana Santa, estamos hablando de 2 o 3 meses más, los conflictos sociales puedan agudizarse en el país, porque el decreto supremo que se está trabajando no soluciona los problemas de la gente. Después de estos 20 años de desastre, había que reinsertar a Bolivia en el mundo, abriéndonos a acuerdos comerciales, atrayendo inversión. ¿Cómo se hace eso? Con leyes. Había que modificar la ley de hidrocarburos, la ley de minería. Más allá de que un decreto no puede, por esa vía, cambiar una ley, no restablece la confianza. ¿Qué inversionista, qué agente económico va a confiar en que una declaración edulcorada y bonita de un decreto está en contradicción con lo que dice la ley o incluso con lo que dice la Constitución? No se lo hace meramente con decreto, porque la gente ha aprendido
dentro de Bolivia y fuera, y aquí lo acabamos de ver, que un decreto rapidito se cambia con otro decreto. Y hay que estar conscientes de que va a llegar después del incremento de combustibles, que se ha reflejado en incremento de tarifas, que va a traer subida de precios, va a llegar lo que siempre sucede a principios de año, particularmente entre Carnaval y Semana Santa, llega la época que conocemos bien de demandas salariales, que este año va a ser diferente porque la inflación del año pasado ha sido la más alta en prácticamente 4 décadas y va a haber grandes demandas salariales. En el decreto, no sé qué dirá la última versión, el de diciembre decía que el incremento salarial va a ser 0 para el sector público, maestros, médicos, enfermeras, 0. Lo dije en diciembre, es absolutamente irreal y utópico pensar que no va a haber incremento salarial, sobre todo cuando en el mismo decreto han subido el sueldo mínimo 20%. ¿De qué manera podría afectar? Va a haber seguramente entre Carnaval y Semana Santa muchas marchas. En Carnaval uno va al Cambódromo, sale al Corso de Corsos, pero después entre Carnaval y Semana Santa va a haber muchas demandas. Y hay sectores que seguramente no van a esperar ni Carnaval ni Semana Santa. Se van a anticipar. Es el caso del magisterio urbano, que ya anticipa movilizaciones desde los próximos días. Rechazan el nuevo decreto 5516 y el congelamiento salarial que ha dispuesto el gobierno. Primero, el gobierno se ha hecho la burla de la gente movilizada que estaba bloqueando, y eso en el futuro nos va a enseñar a no confiar en el gobierno, porque el nuevo decreto tenía que ser redactado en consenso con los sectores movilizados a la cabeza de la COF. Y en segundo lugar, ha ratificado que el sueldo y el salario de los maestros queda totalmente congelado durante la gestión 2026, pese que se ha elevado dramáticamente el costo de vida. A eso se suma que ratifica que los fondos que van a servir para pagar el bono Pepe va a salir de las utilidades de la gestora pública. Es decir, para tratar de aparecer como buen tipo, utilice el dinero de los trabajadores, el dinero de nuestra jubilación para pagar ese bono Pepe, y a los que les están congelando el salario además van a financiar los recursos para el bono Pepe. Por esa situación ese decreto es totalmente arbitrario y abusivo, y obviamente nos obliga a movilizarnos desde el día de mañana a partir de las 9 con una concentración en la Casa Social del Maestro. ¿Puede pedir que también la COF instruya a reactivar los movimientos? Lo menos que tiene que hacer, porque los afiliados que somos los maestros, los trabajadores en salud, hemos estado en las calles, y lo menos que puede hacer nuestra dirección es olvidarse de este sector. El ex dirigente campesino Humberto Claros también se ha pronunciado sobre el polémico decreto ahora 5516, que reiteramos, hasta este momento no ha sido publicado en la Gaceta Oficial. El dirigente ha señalado que ha existido un exceso de confianza por parte de la dirección de la Central Obrera Boliviana en confiar que el gobierno iba a hacer las modificaciones planteadas, y que hasta el momento no se conozca el texto oficial, ni mucho menos se haya publicado en la Gaceta. Para Humberto Claros, la Central Obrera Boliviana, más allá de ese problema, ha demostrado la fortaleza y le ha doblado el brazo al gobierno. Las bases han salido a bloquear, y solamente 5 días le han bastado, aunque dividido la CSUD-CB, para derrotar al gobierno de Rodrigo Paz. Y es una doble o triple derrota además, porque la movilización social popular de la clase campesina, obrera, indígena, originaria, le ha doblado de manera vergonzosa al gobierno. En eso voy a ser puntual. Y esta derrota se nota evidentemente en el documento, más allá de que si el gobierno se hizo la burla o no en cumplir el documento. Este ya es otro tema. Y también para salvar cierta responsabilidad de la Central Obrera Boliviana, si es mentira o no. Pero definitivamente que el gobierno se hizo derrotar de manera ya dramática y trágica, eso es absolutamente cierto. Considero yo
que se ha cometido errores muy fregados, yo no sé si por confianza, por inocencia o con conocimiento de causa, que sería lo peor, desmovilizar a la población sin ni siquiera haber tenido este decreto abrogado, sino solamente bajo un simple compromiso, a pesar de los antecedentes que se tienen de los compromisos de Rodrigo Paz. Entonces hay un grave error cometido ahí, de dar tan excesiva confianza, conociendo cuál es el comportamiento de Rodrigo Paz, que no le interesa ni ética ni moralidad. El que tiene una visión aún más crítica es el analista económico Jaime Dum. Considera de que el gobierno no debió negociar con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, porque termina negociándolo con vándalos que bloquean el país, que generan perjuicio. Considera que la Central Obrera Boliviana no tiene ni la legalidad ni la legitimidad para representar a todos los bolivianos, a toda la clase trabajadora boliviana, más aún después de 20 años de haber estado detrás y apoyando al gobierno del movimiento al socialismo. La abrogación del Decreto Supremo 5503, la forma por la cual ha sido abrogada, la presión por la cual ha sido abrogada, una presión netamente sindical, confirma que Bolivia no está gobernada por la ley, no está gobernada por los ciudadanos, sino por intereses organizados y violentos que han capturado el Estado, no solo ahora, sino hace muchísimo tiempo atrás. Creo que es importante que tomemos en cuenta de que esta victoria que tiene políticamente la COB alimenta esos movimientos sociales que han gobernado con el masismo en su momento. La señal obviamente no es muy alentadora, porque si te han torcido el brazo una vez, lo van a hacer las siguientes veces. Es más, hay una foto que me parece tremendamente penosa, ¿no? Una foto donde tienes al ministro de Economía frente a una computadora escribiendo algo justamente, y tienes alrededor de él a 3 sindicalistas que parece que le están corrigiendo lo que él está escribiendo. Entonces da la sensación de que estaría el poder de alguna manera subordinándose a estos intereses violentos que no nos representan a todos los bolivianos. Eliminando la subvención, lo que se ha hecho es ajustar los precios de los combustibles, y es solamente por 6 meses. En 6 meses podemos tener otro incremento de precios de combustibles, ¿no es cierto? Y volvemos a tener el mismo problema. Por eso preocupa si el gobierno desde ahora empieza a dar señales de que cede ante la presión. Por el otro lado, también se ha negociado con un grupo ilegítimo que no representa a los intereses de todos los bolivianos, sino un grupo de vándalos que han generado daño económico a la población, al país y a la sociedad boliviana. Ha habido paralización del transporte interdepartamental, a rupturas de cadenas de abastecimiento. Un gobierno, obviamente, puede escuchar demandas sociales, pero no puede delegar la política pública al chantaje sindical. Eso destruye la noción de Estado. Todos sabemos que el Estado es el monopolio legítimo de la coerción, es el monopolio legítimo de la violencia, pero si la coerción y el monopolio de la violencia la ejerce la COB, entonces quien gobierna es la COB, no el gobierno. Por su lado, el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, considera de que todas las medidas, sobre todo si son económicas, deben ser consensuadas y acordadas. Pese a que vivimos una realidad económica muy difícil, considera de que es importante ese acercamiento entre las autoridades y la clase trabajadora. Para Mario Aguilera, le deja un sinsabor el hecho de que el país se haya visto perjudicada por los bloqueos. Primero que
las medidas de este tamaño para el país de verdad que deben ser socializadas, conversadas, acordadas. Y la gente debe entender, cada uno de los bolivianos, qué es lo que estamos viviendo con su máxima claridad posible. Esta crisis nos afecta a todos y las medidas venían a paliar ciertas situaciones que son generadores de esta crisis. Entiendo que ha sido derogado y que va a ser parcialmente corregido. Entiendo que se mantiene la subvención y algunos bonos. Se elimina lo de la subvención, perdón, que de verdad era un efecto tremendamente dañino para la economía, para la sustentabilidad financiera del país. Y los bonos, que ahora sería muy importante entender de dónde saldrán los recursos para cumplirlo. Creo que todavía nos deja dudas y un sinsabor de días sin oportunidad de trabajo, días de afectación en la subsistencia de la mayoría de los bolivianos. No creo que esto se trate de una pulseta, se trata de la sustentabilidad financiera, del futuro financiero del país. ¿Cuáles son las medidas que estamos dispuestos a asumir todos los bolivianos para corregirlo más allá de los intereses sectoriales o políticos? Aquí solo debe primar un interés, y es el de Bolivia, el de los bolivianos. Mientras que el exministro de Defensa Javier Zabaleta, que parte de la línea evista, ha señalado que el gobierno y el presidente Rodrigo Paz no han entendido la lección de trabajar con las organizaciones sociales. Han pasado ya varias horas desde que se anunciara el acta por el cual el compromiso de abrogar el decreto 5503, pero no todos los sectores están participando de la elaboración del nuevo decreto 5516. Estas semanas de angustia, de violencia y de protesta y de un mal estado de la sociedad boliviana se ha debido a su improvisación, a su falta de capacidad de diálogo y finalmente a medidas apresuradas. Esa es la conclusión que se saca de todo esto, pero al parecer no están aprendiendo la lección. Este nuevo decreto debió haber sido elaborado de forma conjunta, consensuada, porque además esté redactado como esté redactado el nuevo decreto, no ha resuelto el problema de fondo. Y si el gobierno continúa cometiendo errores como los que ha cometido en las últimas semanas, esto lo único que va a hacer es incrementar el descontento, escalar el descontento, y ya hemos visto las consecuencias en las calles y en las carreteras de una escalada del descontento. Por lo tanto, sigue caminando en la cuerda floja el gobierno y eso nos preocupa porque esto nos trae problemas a todos los bolivianos, ¿no? Ahora, quien sale en defensa del gobierno es el diputado Ricardo Rada. Asegura que en ningún momento la Central Obrera Boliviana le dobló el brazo al gobierno, ni mucho menos están cogobernando al momento de elaborar o haber dejado sin efecto el Decreto Supremo 5503. Lo que pasa, dice Ricardo Rada, que el nuevo decreto es producto de haber escuchado a las organizaciones sociales y está siendo elaborado por el equipo del presidente y será el presidente quien lo dé a conocer al país. Se ha abrogado el decreto anterior por una respuesta a una serie de medidas. El gobierno tiene que ir dando respuesta a las situaciones que se van presentando. No puede tener una posición tosuda y eso lo hemos marcado. Pero que se entienda bien, que hayamos llegado a un acuerdo con la Central Obrera y con los sectores sociales no significa que ellos han vuelto a cogobernar como cogobernaron estos 20 años. Aquí gobierna un presidente y gobierna el Ejecutivo, por quien el pueblo boliviano votó. No gobiernan estos sectores sociales. Entonces, que no se metan a querer promulgar, a querer hacer decretos. Esa no es su función, señores. Ya llegamos a una conciliación con ustedes de las medidas que le afectaban en el corte social, pero los decretos los hace el Ejecutivo y los promulga el presidente. En ese entendido, no tienen por qué estar descontentos porque ya se cumplió su función.
Cambiamos de tema y hablamos de las elecciones subnacionales. En vivo con nuestra unidad móvil en Santa Cruz, porque Jorge Tuto Quiroga presenta a los candidatos al binomio para la gobernación de Santa Cruz. Hablamos de Juan Pablo Velasco y de Paola Aguirre. En este momento hace uso de la palabra el candidato a la gobernación cruceña. Bueno, y hablando un poco de lo que se viene para nosotros, como ustedes saben, nosotros no somos un binomio, no somos una candidatura que va a hablar del pasado, porque del pasado ya se habla mucho. Nosotros no necesitamos buscar un enemigo en común que ya fue el pasado para salir adelante. Con Paola tenemos una visión de futuro. El pasado ya fue, el pasado está mal, la gestión fue mala, está a la vista de todos. Nosotros no nos vamos a encargar de resaltar los defectos de los demás, nos vamos a encargar de hablar del futuro, de la visión que tenemos para Santa Cruz, de la Santa Cruz que vamos a dejar con Paola el 2031, de la Santa Cruz que merece para sus ciudadanos. Vamos a hablar de cómo vamos a solucionar los problemas que tiene Santa Cruz. Vamos a hablar de nuestro punto número 1, la autonomía plena que Paola ha defendido esos últimos 5 años de la Asamblea y que realmente Santa Cruz se merece. Vamos a hablar del 50-50 que tanto nos prometieron. No se olviden que nosotros íbamos más allá, 62-38. Pero bueno, les vamos a tomar la palabra. Vamos a hablar de la metropolización de Santa Cruz, de cómo Santa Cruz puede realmente ser una metrópolis referente en infraestructura, en exportación, en tecnología, en emprendimiento, en agroindustria, en minerales, en energías renovables de la región. No solamente ser el centro económico de Bolivia, el centro económico de la región. Y eso no es con odio, eso no es con rencor, eso no es con guerra sucia, eso es con capacidad, eso es con inteligencia, eso es con trabajo y eso es con amor a esta tierra hermosa del departamento de Santa Cruz. Nosotros vamos a hablar de cómo vamos a incluir a los jóvenes en las decisiones importantes del futuro de Santa Cruz, porque son los jóvenes los que realmente son los que saben lo que está pasando en el mundo. Y tenemos mucho camino por recorrer, tenemos mucho camino por recuperar, pero juntos lo vamos a lograr. Vamos a hablar de cómo vamos a poner a las mujeres de protagonistas del destino. Para mí es un honor estar acompañado por Paola como candidata a vicegobernadora, es un honor estar acompañado por María René como candidata a primera asambleísta, y es un honor para mí que la próxima gobernación va a ser liderada por jóvenes, por mujeres, pero sin olvidarnos de todos los grandes cruceños que han hecho mucho por este departamento, por esta tierra. Porque Santa Cruz es lo que es gracias al trabajo de grandes cruceños nacidos y otros que han venido a vivir acá los últimos 50 años a crear esta Santa Cruz que tenemos, que lastimosamente en los últimos años no ha sido bien cuidada. Pero nosotros vamos a hablar de cómo vamos a recuperar la grandeza de este pueblo. Vamos a hablar de cómo vamos a recuperar el orgullo de que vengan de todo el mundo y conozcan Santa Cruz y vengan a trabajar Santa Cruz. Porque la migración que ha habido desde el interior a Santa Cruz no solamente tiene que ser en Bolivia. Yo les aseguro, yo estoy plenamente convencido de que tenemos todo para ser la gran metrópolis de Sudamérica. Tenemos todo para que muchos emprendedores de todo el mundo vengan a Bolivia, vengan a Santa Cruz a ejecutar sus sueños, a ejecutar su visión, a crear su familia. Y eso podemos lograrlo. Pero no lo vamos a lograr solos. Necesitamos nuevos liderazgos que tengan nueva visión y que no piensen realmente en dañar a los demás. Nosotros somos diferentes, no vamos a responder, nosotros respondemos con propuestas. Vemos que algunos no tienen muchas propuestas, vemos que algunos ni siquiera pueden demostrar lo que han hecho, porque no han hecho nada por este departamento. Y Santa Cruz no va a salir adelante con caudillos, Santa Cruz va a salir adelante todos juntos, trabajando hacia el mismo lado, todos juntos unidos. Y les digo una cosa más, Santa Cruz no tiene dueño, Santa Cruz es de todos y todos merecemos una gobernación a la altura de nuestra grandeza. Muchas gracias. Porque ustedes, el pueblo, nos ha escogido y porque tenemos el gran respaldo de quien escogimos los cruceños en las elecciones nacionales, Jorge Tuto Quiroga, que hoy lo invitamos a que pueda dar unas palabras a todos los presentes.
Gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la presencia de todos los concurrentes acá y pido que le demos un fuerte aplauso de bienvenida a este binomio que va a cambiar la historia del futuro de Santa Cruz. Y ayúdenme también a recibir con un fuerte aplauso a una bancada cruceña de la que tienen que estar orgullosos. Y no solo representan bien a Santa Cruz, sino que Rafa, como el diputado más votado de Bolivia, está haciendo una extraordinaria tarea conduciendo y liderando a la bancada más grande, más cohesionada en diputados, como lo ha hecho, y sabe que soy medio obsesivo, que a las 5 de la mañana seguimos hablando para ver quién va a entrar al tribunal departamental, pero está haciendo un trabajo por el bien de su región y por el bien de toda Bolivia, y gracias a los diputados por esa dedicación de la región. Bueno, en este día especial quiero hablar de la región, de nuestra organización y de este binomio que va a estar al servicio de Santa Cruz. Primero, la región. Santa Cruz es la ventana a través de la cual Bolivia mira al mundo y el mundo mira a Bolivia. Siempre ha sido así. La pregunta es, ¿qué Bolivia le vamos a mostrar al mundo a través de la Santa Cruz que queremos construir? Hay que estar orgullosos de lo que se ha hecho, como dice JP. Hay que estar orgullosos de que Santa Cruz ha sido la cuna de ideas que han beneficiado a todo Bolivia. La cuna de las regalías y de la autonomía ha sido Santa Cruz. Y las regalías han beneficiado quizás más a Tarija o a Chuquisaca, o de repente mañana será a Potosí, pero son ideas cruceñas que tienen beneficio nacional. Dicho eso, hemos aprendido que el 11% de cero es cero. Hay que reactivar la producción y dinamizarla bajo el impulso y el influjo de Santa Cruz. Aquí nació el impulso autonómico, incluyendo el elegir alcaldes, que yo todavía recuerdo cuando eran designados, y se empezó a elegir alcaldes. ¿Y cuál fue el primer beneficiario de eso? El Alto. El Alto, por el impulso cruceño, hoy día tiene un municipio autónomo, y el primer alcalde de la historia de El Alto fue Luis Vázquez Villamor, que hizo una ley de discurso. Y es no solo la cuna de la autonomía y de las regalías, es el bastión de lo que significa un modelo que todos quieren emular y que todos quieren usar como referente. Es la tierra de la propiedad, de la libertad, del emprendimiento, de la producción. Eso es lo que representa. Es la presentación del binomio candidatos para la gobernación de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco y Paola Aguirre. El jefe nacional, el presidente de Libre, en este momento hace referencia de la importancia que tiene Santa Cruz para Bolivia y el hecho de que los dos candidatos